Paz del Señor amado, Dios les bendiga. Saludo con la paz del Señor, ¿cómo están? Espero que bien. Amén, bendecido. Permitiéndonos al Señor compartir nuevamente, amén, con cada uno de ustedes. Y bueno, es un gozo, es una alegría el poder hacerlo y también un compromiso, amén. Pero, pero bueno, así el Señor lo dispone y bueno, nos permite el poder hacerlo y que realmente podamos edificarnos, amén. Cada vez que lo hacemos es, como dice la palabra, ¿no? Que podamos edificarnos los unos a los otros, amén, con las cosas que uno va viviendo, aprendiendo, compartiendo eh, en la vida diaria, amén. Que esa es la idea, es poder aprender juntamente, poder testificar, ¿no? Cada uno para poder ayudarnos, amén, a crecer en lo que es el camino del Señor, amén. Y eso es lo que el Señor quiere y lo que uno trata de impartir y compartir a través de cada mensaje y de cada vez que uno puede estar compartiendo tanto acá como en la casa del Señor. Amén, que el Señor lo permite. Amén, amado. Así que, bueno, espero que estén bien, que el Señor esté bendiciéndoles y bueno, pueda bendecirle a través de esta inquietud, eh, de algo que el Señor también va hablando a uno y, y bueno, uno va aprendiendo. Amén, son cosas que, que- que el Señor va trayendo al corazón de uno y va ministrando y va enseñando, amén, para, para justamente crecer en el Señor, ¿no? Y había algo que me gustó mucho, que justamente de este hombre Cornelio, que era un centurión. El centurión era un hombre encargado del ejército romano, amén, de 100 hombres, justamente por eso el centurión, viene del 100. Y que más una responsabilidad militar que tenía, ¿no? No era un hombre cualquiera, sin embargo, realmente impacta como lo que la palabra de él, ¿no? Que uno dice que era un hombre de oración, temeroso de Dios, ¿no? Y qué bárbaro, ¿no? Porque era un gentil, justamente un soldado, un hombre que estaba encargado de lo que era la seguridad y la responsabilidad de aquel lugar, de aún muchos de ellos que sometiendo a los judíos, sometiendo a esclavos, o siendo, teniendo una actitud, o sea, no eran que eran bien vistos, todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, es una inquietud porque la palabra no especifica bien cómo él conoce al Señor, ¿no? Se ve que en el camino, en el trayecto del camino del Señor lo fue conociendo, ¿no? Y este hombre aprendió a orar, aprendió a comunicarse con Dios, a tener temor de Dios. Qué increíble, ¿no? Digo, Señor, ¿quién me enseñó? ¿Cómo aprendió? ¿Quién le pudo haber impartido eso en el corazón de este hombre? ¿No? Porque, a ver, uno empieza a conocer todo esto cuando conoce a Jesús y acepta a Cristo y empieza a congregarse y empieza a aprender y a experimentar lo que es la oración y la comunión con el Padre, ¿no? Y yo creo que en el tiempo que habrá estado Jesús caminando, habrá sido impactado, ¿no? Por lo que Jesús se hizo en el tiempo que estuvo predicando, el tiempo que estuvo compartiendo, y, se habrá acercado a él, se habrá acercado a él y había aprendido a través de él, de los discípulos, de aquellos que estaban con el Señor, ¿no? Y qué hermoso porque realmente Dios vio el corazón de este hombre, ¿no? No sé qué habría, no sé por qué se habrá acercado, de qué manera, ¿no? Pero realmente había un corazón puro, un corazón transparente, un corazón humillado, ¿no? Y vamos a leerlo, está en Hechos 10, donde dice que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Qué bárbaro, ¿no? Que era lo que había impactado tanto en el corazón de este hombre que llegara a tener aún una relación aún mucho mejor y de testimonio que muchos de los judíos que realmente que supuestamente conocían a Dios, aún de los mismos discípulos. Dice, este vio claramente en una visión como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, Cornelio.
Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué, Señor? Le dijo, tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Y ahí podemos ver cómo había una vida entregada a la oración, una vida entregada a la comunión, ¿no? Y me impactó porque hay otro centurión, ¿no? Se ve que el Señor impactó mucho, ¿no? En la vida de los centuriones. Se ve que había necesidades de Dios en cada uno de ellos, más allá de lo que eran, ¿no? Que estaba, creo que yo lo anoté por acá, creo que era Lucas, me parece. A ver, si me acuerdo. Yo vi una oración, parece que era Lucas, a ver si olvido. Acordar. Mateo 8, ahí está, Mateo 8. Vamos a anotarlo, Mateo 8. Mateo 8. Que también, ¿no? Fíjense, a ver, cómo, cómo Dios ha impactado en la vida de estos hombres, ¿no? Es es tremendo, ¿no? No sé cuál fue el propósito. Va, sí, obviamente, dejarlo como testimonio, ¿no? Que a través de estos hombres después la palabra siga siendo impartida, ¿no? Y que más testimonio de hombres con autoridad, de hombres con cierta honor, ¿no? En ese tiempo que tenían como autoridades que eran, ¿no? Fíjense que acá en Mateo 8:5 dice, entrando Jesús en Capernaum vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mí mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Tremendo, ¿no? Y, y yo digo, Señor, ¿qué, qué fue que cuánto has impactado, ¿no? Para transformar y tocar esos corazones, ¿no? Que a lo visto de uno, qué sé yo, es como que hoy veamos un general, un capitán de ejército convertido al Señor, ¿no? Y nos impactaría, ¿no? Hombres de guerra, hombres que salen a la batalla, hombres que están dedicados a otras cosas, muy lejos de lo que es el Señor, ¿no? Sin embargo, eh, Dios mira a los corazones, ¿no? Y esto es lo que me llevaba a lo que Dios está buscando de nosotros, ¿no? A veces decimos, Señor, ¿cómo puedo acercarme a vos en oración? ¿De qué manera tengo que orar? ¿De qué manera puedo, puedo ver, Señor, que tú obres? ¿De qué manera puedo experimentar, ¿no? Esas cosas con vos, Señor, de fe, esas cosas de milagro? ¿Y qué es, qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es la oración? ¿No? Y la oración, en primer lugar, es, a ver, en la palabra lo que es en el lenguaje de uno, una oración es una frase, también con varias palabras, pero no es solo eso, sino que son varias frases que uno une para hablar. Pero la oración es el hablar con Dios, el hablar, es sencillo, poder comunicarnos con Él, es entablar una comunión con el Señor. Amén, amado, es desear estar con la misma persona del Espíritu Santo en el lugar donde estamos. A veces no es necesario estar encerrado en un lugar, que es muy importante, y poder tener tiempos a solas con el Señor. Porque fíjense que acá dice claramente, dice que oraba a Dios siempre. Siempre oraba a Dios.
y siempre que se ve que oraba en todo momento. No sé si tendría sus tiempos de oración, de qué manera lo ha aprendido. Amén, nos acordamos de los hombres de Dios, tanto uno de los grandes, lindos ejemplos es Daniel, que dice que oraba 3 veces al día. Amén, y Dios escuchaba sus oraciones. Dios le llega a decir a él que también escuchaba, amén, sus oraciones. Y es así que cuando clamó por su pueblo, clamó por la libertad de su pueblo, porque ya los 70 años de esclavitud se habían cumplido, Dios mandaba al ángel, amén, a avisarle que Dios iba a libertar al pueblo, pero que había algo especial. Ese pueblo tenía que arrepentirse de su pecado, ¿no? Y acá, fíjense, dice que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa. Ahí está el secreto, amado. Amén. Así como Dios exhorta a Daniel, creo que es Daniel 9, no me acuerdo bien, para no perder mucho tiempo, pero creo que es. Sí, creo que sí. Fíjense lo que habla, ¿no? Por eso es importante la oración cuando uno se presenta delante de Dios. ¿Cómo nos presentamos? ¿Qué es lo que mira a Dios de nosotros, no? Dice, el año primero de Darío, de Darío, hijo de Asuero. Bueno, dice Daniel, miré atentamente los libros, el número de los años de que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse la de las oraciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración, y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tu mandamiento y tus ordenanzas. Y más adelante dice, oh Jehová, nuestra es la confusión del rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Y el Señor más adelante le llega así, oh Señor, conforme a tu acto, y dice, ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario, asolado por amor al Señor. Oye, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre esta ciudad y sobre este pueblo. Ahí acá viene más adelante donde dice, y me hizo entender y habló conmigo, diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir a los santos de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza, el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quita la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará. Amén. Pero bueno, no puedo encontrar bien lo que quería aclarar, ¿no? Pero lo que muestra Daniel en esta oración es reconocer el pecado. Y es reconocer el pecado del pueblo. Lo que Dios lo lleva a poder restaurar y escuchar su oración es la restauración y el quebrantamiento del corazón, el verdadero arrepentimiento, ¿no? La humillación. Como hablábamos el jueves mismo, que se hablaba de la humillación. Dios escucha corazón humillado. Dios recibe la oración del corazón humillado, ¿no? Y es lo que mostraba en estos hombres, en estos dos centuriones. En uno dice que había, amén, corazón piadoso y temeroso de Dios con toda su casa.
Dice que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Y el otro era un centurión también, que se humilló delante de Dios y reconoció el poder que tenía Jesús. Amén. Dios a través de Jesús. Amén. Para ir a sanar a ese enfermo, que no era necesario que te viniera aquí, que no era digno de que vaya. Ahí demostró el corazón humillado. Y quería compartir una parte de la palabra profética, ¿no? Que justamente habla, es muy fuerte, ¿no? Pero justamente habla de lo que Dios quiere en medio de la oración. Amén. Pero esto es llevarnos a examinarnos a nosotros mismos. Amén. El por qué muchas veces nuestras oraciones no son escuchadas, por qué a veces no, las cosas no cambian, por qué a veces yo no cambio. Amén. Porque a veces mi carácter, mi forma, porque a veces mi estado de ánimo va de un lado para otro, porque realmente no me humillo al Señor, no me humillo entregando la oración, amén, para que Dios pueda estar obrando, ¿no? Y fíjense, a veces creemos que las grandes oraciones y las poderosas oraciones son eh, las que uno hace con tanto fervor, ¿no? Si bien es importante, y obviamente, ¿no? No es que no dejan de ser importantes esas oraciones, ¿no? Pero a lo que Dios quiere que uno aprenda en la oración es la comunión, lo interno, lo que hay dentro de uno, la genuidad, amén, lo genuino de la oración, lo genuino del corazón, que es la comunión con Dios, amén. Cuando estoy orando, no estoy mostrándome, cuando estoy orando, no estoy pensando en otras cosas, cuando estoy orando, no estoy hablando por hablar, sino que uno cuando está hablando con alguien y qué sé yo, haciendo negocio, haciendo algo, uno no está distraído pensando en otras cosas, ¿no? Sino que uno está atento para hacer lo que tenga que hacer correctamente, amén. Y cuando uno está orando a Dios, tiene que ir de esa manera, dando libertad al Espíritu, amén. Este centurión, supuestamente cuando oraba, fíjense que dice que este vio claramente en una visión como a la hora novena, el día que un ángel de Dios estaba entrada donde él estaba y le decía a Cornelio, o sea que él estaba orando, amén. La hora novena es la hora de oración. Y él estaba dando a la hora que siempre el pueblo de Israel oraba. Amén. Había una comunión. Fíjense que había una intensidad en la oración. Amén. Hasta que un ángel vino, ¿no? Dios tenía un propósito. Amén. Porque fíjense que la oración que él estaba haciendo, también Dios estaba trabajando en la vida de Pedro. Amén. Donde más adelante dice, fíjense, ¿no? Cómo es. Como que uno a veces le cuesta creer que Dios trabaja en la oración. Eh, Comparto un testimonio que creo que no sé si lo he compartido o no, pero yo tenía un amigo cuando estaba en el mundo, ¿no? Que estábamos siempre juntos, salíamos, bueno, éramos muy amigos y bueno, siempre andábamos para todo lado, ¿no? No me acuerdo ni por qué, pero nuestra relación no había terminado bien por algo, no me acuerdo. Pero en aquel tiempo tocaba hacer el servicio militar. Los dos salimos sorteados para hacerlo. Simplemente como mi mamá era viuda, me dieron la opción de salvarme y bueno, yo tomé la decisión de no ir. Pero él sí le tocó ir al sur. Pero bueno, Dios tiene un propósito en todas las cosas, ¿no? Por eso cuando hablaba acá que Cornelio venía el ángel para hablar con Cornelio, pero también el Señor estaba hablando con otra persona, porque era necesario. Había un plan de parte de Dios en medio de todo esto, ¿no? Y en ese tiempo que no hago el servicio militar, eh, acepto a Cristo en mi corazón. Acepto a Cristo en mi corazón, Dios me permite conocerlo, volverme a Él, pues junto con Él habíamos empezado en la iglesia, hacia más jóvenes, más chicos, bueno, después nos apartábamos siendo chicos, no, éramos vagos, bastante vagos. Pero el Señor me permite volver a Él. Y en ese tiempo yo me acuerdo que tenía una gran carga, ¿no? Cuando estaba, me acuerdo, en el trabajo, y porque realmente, a ver, un amigo lo aprecio mucho, lo quería mucho, ¿no? Y para mí era feo no tener, que ya justo nos separamos por el tema de eso,
fue para el sur y como que nuestra relación quedó mal. Pero ese día, perdón, ese día oré, presenté delante del Señor y oré por él, para que el Señor restaurara, ¿no? Señor, no está lejos, pero Señor, si tu oración es real y si clamo a vos, dice que tú obras, te pido que de alguna manera puedas restaurar. Te pido perdón por lo que pude haber hecho yo y también lo perdono a él, ¿no? Y fue impactante porque a la semana, llega una carta a la casa y yo vivía enfrente de la casa de él. Y la mamá me alcanza una carta que manda él, mandándome saludos, pidiendo perdón también por lo que había pasado. Y realmente fue impactante, porque, eh, a ver, surgió ahí, podía haber sido otro momento, otra forma, pero a través de la oración, después de haber conocido al Señor, cómo Dios intercede, obra, a distancia. Él estaba en Santa Cruz, estaba haciendo el servicio militar. Yo estaba en Buenos Aires, en Quilmes. Sin embargo, Dios obró, Dios tocó su corazón. Lo habrá despertado la noche, no lo habrá dejado dormir, estaba en inquietud. El Señor sabrá qué habrá hecho. Pero sí, Dios obró y Dios permitió que podamos restaurar. Amén. Junto con él, ¿no? ¿Y a qué voy? Fíjense en esta oración del centurión buscando a Dios, donde cuando él manda a lo de Pedro, porque el ángel dice que lo mandara a buscar a Pedro, Pedro también estaba en sus cosas, haciendo sus cosas, y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaba algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, porque el judío no lo podía comer, era orden de Dios. Pero volvió la voz de la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres habían sido enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo al Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Amén. Y más adelante estos van a la casa del centurión. Amén. Y cuando se encuentra, justamente le cuenta lo del ángel. Amén. Que le dijo que lo mandara a buscar. Amén. Y más adelante viene donde a lo que Dios lo había llamado. Dice, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada el que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todo. Vosotros saben lo que se divulgó por toda Judea. ¿Amén? Y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Amén. Y más adelante, Cornelio justamente con toda la familia es bautizado. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Pero qué importante que es la oración. Pero a lo que yo voy es al espíritu de un hombre temeroso de Dios, al que Dios va a escuchar, amado. Amén. Al que Dios va a escuchar. Él nos da un ejemplo muy claro que está en que anotamos, porque si no después me olvido, en Mateo 6:5, ¿no? Y da un ejemplo clarito de lo que es la oración, y lo que es el corazón del hombre, ¿no? Eh, ¿Cuál es la persona que va a estar en comunión con el Señor? Mateo 6:5. Dice, cuando ores no sea como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en sinagogas, en la esquina de las calles, para ser visto de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto.
Tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagas pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes que vosotros las pidáis. Y acá donde le habla justamente la oración que uno conoce, que el Padre Nuestro, amén. Pero Dios apunta a un corazón transparente y sincero, ¿no? Y justamente quería compartir la palabra profética porque habla mucho de esto, ¿no? La palabra profética que es la 45, amén. Pero a partir del punto 10 en adelante, ¿no? El Señor exhorta claramente, ¿no? Y quiero que la leamos, amén. Para que realmente sepamos y entendamos, amado, qué es lo que Dios busca en su relación con Él. Dice, no quiero un show de oración, quiero oración, oración. Oración es humillación, oración es perdón, oración es santidad, oración es entrega, oración es que te olvidas de ti mismo. Cuando aprendas a orar así, cuántas cosas les mostraré, les enseñaré. La oración no son palabras, la oración es un gemido. Lee Jeremías 1 y Lamentaciones 1 y verás cómo le enseñé a este varón a ser vocero de oración. Esa oración sube a los cielos, esa oración cambia todo. Así enseño, así capacito, ya no se escucha. Se habla mucho, se entiende poco, se cree nada. Por eso el enemigo puede más, por eso el enemigo, puntos, dice, puede más la astucia el enemigo que, y puntos, amén. Mira y prepárate, solo los que quieren, no llames a nadie. Muchos dicen una cosa en su oración, pero en su corazón hay otra. Amén. No seas egoísta, ¿no sabes el poder de la oración? ¿Cómo se abren los cielos? ¿Tienes idea siquiera? Déjate estar y entrégate. La oración que vale es la entrega de un corazón limpio. Déjate de mirar tus tiempos en la oración. Yo los limpio, los cambio, los transformo cuando oran de verdad. Déjate guiar por mi espíritu. Él sabe, solo Él sabe. Solo Él sabe, dice 4 veces. Déjale a Él que descienda a tu corazón, que te guíe. Déjalo a Él que abra tu boca. Iglesia, iglesia, déjalo orar y sabrás lo que es orar. La verdadera oración saca los espíritus, saca las astucias del enemigo que quiere meterse. Dice, oran con labios mentirosos, son mentiras. La llamo oración mentirosa. Cuando mi espíritu ora en un camiente, es espíritu de verdad en la oración. Él ora para el cielo, no para la tierra. Él ora para mi gloria, no para la iglesia. Él ora para alabarme, para exaltarme y para honrarme. Amén, amado, qué tremendo, ¿no? Y dice, esa oración sube a los cielos. Esa oración cambia todo. Así enseño, así capacito. No se escucha. Pero hay una parte que dice, déjate estar y entrégate. La oración que vale es la entrega de un corazón limpio. Amén. Deja de mirar tus tiempos en la oración. Yo los limpio, los cambio, los transformo. Cuando oran, debe de. Déjate guiar por mi espíritu. Amén. Por eso hacía la relación con este hombre de Dios. Había un corazón limpio. En Daniel había un corazón limpio, corazón puro. Fíjense que Daniel era un esclavo. Sin embargo, estaba como gobernador, llegó a ser gobernador de aquel lugar. Amén. Pero sin embargo, no se olvidaba de Dios. Oraba cada día y cada noche. Amén. Pero se ve que Dios deja el ejemplo de que hay muchos que oran, ¿no? Como eso que levantan la voz en las plazas, gritan, se hacen ver. Dios nos enseña que debemos cerrarnos en lo íntimo. Y habla de intimidad con Dios, habla de humillación, habla de transparencia, habla de un corazón limpio, un corazón que no se quiere hacer ver, un corazón que está entregado a Dios. Y esa es la oración que Dios escucha. Y ahí es donde en esa oración Dios va a moldear, en esa oración Dios va a cambiar, en esa oración Dios va a transformar, en esa oración Dios va a estar obrando en nuestras vidas, en nuestros hogares. Por eso es importante que podamos examinar primero nuestro corazón. Amén. Con esa palabra que justamente dice, si humillare mi pueblo por el cual mi nombre es enviado. Amén. Eh, si nos humillamos, amén, delante del Señor,
eh, Dios va a estar obrando en cada uno de nosotros. Si nos humillamos, Dios tiene cosas preciosas. Amén. Él espera que vengamos a su presencia cada día. Amén. Con un corazón sincero, con un corazón humillado, un corazón transparente, amado. Que podamos entregarle nuestra carga, nuestras preocupaciones, todas nuestras cosas que hay, Señor, en nuestra vida que son de tropiezo y que el enemigo justamente utiliza para impedir que nos acerquemos a Él. Amén. Este centurión eh, para mí rompe con todos los esquemas, ¿no?, que había en ese tiempo. Justamente Pedro se confronta y se llega a confrontar con el Señor por el hecho de tener que ir a visitar y a hablarle de Cristo a un gentil, ¿no? Alguien que, amén, que los condenaba y que los torturaba. Sin embargo, este hombre no era así. Había conocido la palabra, Dios conocía su corazón y Dios viene a bautizarlos y a llenarlos con el Espíritu Santo, donde se lo muestra a Pedro como lo que Dios quería empezar a hacer, ¿no? Y fue uno de los primeros gentiles que fue bautizado. ¿Amén? Pero qué hermoso testimonio del centurión este. Y que podamos, amado, en este tiempo acercarnos a Dios. Amén. Porque Dios dice: el corazón contrito y humillado Él no va a despreciar. Amén. Y si venimos así delante de Él, Él nos va a escuchar, amado. Tengamos fe, tengamos confianza. Amén. No estamos perdiendo el tiempo. Acerquémonos a Jesús, acerquémonos al Señor. Amén. Para que Él pueda ir transformando todo aquello que tenga que transformar. Sí, necesitamos un montón de cosas y tenemos un montón de inquietudes y es valorable. Dios lo sabe. Pero busquemos primeramente la comunión con Él. Busquémonos, acerquémonos con Él. Amén. Así como dice la palabra, acerquémonos confiados al trono de la gracia. Hoy tenemos un mediador. Amén, que es Jesucristo. Amén, entre Dios y los hombres, Jesucristo. Amén, un sumo sacerdote. Amén, que se compadece de nuestras debilidades. Amén, para que a través de ella podamos recibir el perdón de Dios, a través de Él, por medio de la sangre que Él dejamos en la cruz. Amén, pero busquemos y restauremos esa comunión con el amado. Es importante, es importante. No alcanza con la iglesia, solamente con congregarnos. Tenemos que nosotros mismos eh, fomentar, amén, encender ese fuego de la oración y de la comunión con el Padre. Amén, amado. Espero que el Señor le esté bendiciendo, que, bueno, que le haya ministrado y que pueda estar hablando a su corazón, ¿no? Y que lo esté alentando, amén. Que esto aliente a que usted pueda volver, que se pueda volver a eso, amén. Si está alejado de la oración, de la comunión, que Dios pueda estar restaurando y que Dios lo pueda llevar, amén. Pidámosle al Señor, amén, que nos ayude. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a tener esa comunión. Vamos a orar, amén. Vamos a orar y a pedir al Señor que tenga misericordia. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y Señor, recibimos esta palabra. Señor, donde podemos ver, Señora, que la oración que tú recibes, ¿de quién la recibes? Un corazón humillado, un corazón limpio, un corazón entregado a vos, Señor, y lo podemos ver en este hombre, Señor, que por ahí es difícil verlo, Señor, nos costaría humanamente, pero sin embargo, vos tocaste, Señor, y Señor, obraste en un corazón, Señor, de esta persona, un centurión, Señor, y lo transformaste para ti, Señor, de tal manera, Señor, que ha movido tu mano de poder, Señor, para que tú te acercaras y aún lo bautizaras con tu Espíritu Santo, Señor, y puedas formar en nosotros ese corazón limpio, ese corazón íntegro, Señor, humillado ante ti, Señor, que aprendamos a buscarte, papá, a darte el tiempo que te mereces, a darte la oración, a buscarte en oración, a procurar. Ayudarnos en nuestra pereza, en nuestra, Señor, cansancio, en nuestro desgano, Señor. Ayudarnos, Señor, a volvernos, Señor, en la oración. A volver, Señor, a usar el motor, Señor. El motor que nos mueve, que nos ayuda, Señor, cada día a vivir y poder, Señor, disfrutar de tu presencia, Señor amado, con esa fe, Señor, con el gozo de tu salvación. Señor, te damos gracias. Bendice a mis hermanos, ayúdanos.
como iglesia, como pueblo, te entregamos nuestras vidas, Señor, para que tú puedas estar enseñándonos, Señor, y ayudándonos, Padre, a través de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor. Te alabo, te bendigo y te doy toda gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Hermanos, los saludo con la paz del Señor. Y bueno, espero que el Señor los esté bendiciendo. Amén. Un fuerte abrazo. Dios los bendiga.